por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Actualmente trabajo en Bogotá, Colombia, en el Fondo Latinoamericano de Reservas, FLAR. Y pues como su nombre lo indica, básicamente es un fondo el cual administra las reservas internacionales de los países de América Latina. Una parte del portafolio de las reservas de los países precisamente van hacia la administración externa de entidades multilaterales como lo es el FLAR. Previamente pues trabajé para el área de mercado de capitales en el Banco Central de Reserva del Perú y anterior a eso pues trabajé para el área de renta fija internacional en una AFP de Perú. Ok, mucho gusto con todos ustedes. Es bueno para mí estar aquí con ustedes. Y pues vamos a empezar el día de hoy precisamente hablando sobre un tema súper interesante, que es como una especie de introducción a lo que es finanzas cuantitativas. Ok, en caso de que haya alguna duda, alguna pregunta, porfas, con toda confianza me dicen. Pueden activar el micro o estaré ahí atento al chat por si hay algunas preguntas, porfas. Estos slides se los haré llegar ahí con la coordinadora al terminar la presentación. ¿Ok? Bien, entonces el menú que tenemos para hoy para ver algunos temas es, bueno, específicamente qué cosa es Quantitative Finance. Vamos a ver un poco sobre cuáles son las áreas de interés en finanzas cuantitativas, en qué nos vamos a enfocar en la presentación del día de hoy. Que es básicamente pricing de los derivados. Vamos a ver un poco pues cuál es el tamaño global de los mercados financieros y específicamente cómo está evolucionando el mercado de derivados de equity. Vamos a hablar un poco de pues cómo nace esta rama llamada finanzas cuantitativas, algunas veces también llamada ingeniería financiera. Vamos a ver pues el modelo base que dio origen a toda esta rama vinculada a usar modelos matemáticos en finanzas. En particular vamos a ver el modelo original de Black-Scholes-Merton. Vamos a ver pues cómo se llega a esta famosa derivación para la valorización de opciones europeas, utilizando Dynamic Delta Hedging Strategy, que es digamos el enfoque base que utilizan en el paper original. Y también pues la creación de portafolios sintéticos, que fue el enfoque utilizado por Merton. Vamos a ver la famosa derivación de la Partial Differential Equation, cómo se valoriza este tipo de opciones. También vamos a extender un poco más allá del modelo base de Black-Scholes, ya que pues originalmente se creó pensando en cuando el subyacente sea una acción. Sin embargo, pues luego de la publicación de este modelo, pues hubo varias extensiones, aplicado por ejemplo al caso de FX, que es el modelo de Garman-Collagen. También pues tuvimos extensiones cuando el subyacente es un commodity, por ejemplo, o es el propio, o es otro derivado como un futuro. Ahí vamos a ver el modelo de Black 76. Y entre pues otras aplicaciones que van a la generalización de este modelo base. También vamos a ver el modelo de Bachelier, que es como el antecesor del modelo Black-Scholes original. Y pues esta tuvo un rol protagónico precisamente durante la pandemia, debido a que pues durante la pandemia tuvimos precios negativos de algunos contratos futuros sobre el petróleo. Entonces el CME, que es la Bolsa de Chicago de derivados, precisamente ante este escenario comenzó a cambiar su modelo de valorización al utilizar el modelo de Bachelier, ya que este permite que existan precios negativos. Es algo que nunca en la historia había pasado. Entonces fue un hecho bastante particular que pasó durante la pandemia. Entonces vamos a ver precisamente cómo se ideó este modelo de Bachelier. Luego vamos a ver un poco sobre las griegas, que es un poco vinculado ya a gestionar el riesgo del mercado y cómo podemos utilizar las griegas para hacer un hedging del portafolio, es decir, inmunizar el portafolio frente a movimientos, por ejemplo, del subyacente, movimientos de la volatilidad, ajustes por curvatura, etcétera. Entonces, ese es el menú que tenemos para hoy. Entonces, porfa, si algo no se entiende, me dicen con toda confianza, ¿ok?
Entonces, yendo al grano, ¿qué cosa es finanzas cuantitativas? Bueno, básicamente es un field interdisciplinario que combina básicamente economía financiera, matemáticas, estadística y computer science. Digamos que es la intersección de estas tres cosas, el cual pues analiza y calibra para implementar modelos financieros y que pues tiene distintos objetivos. Originalmente nació para el pricing de los activos financieros, dentro de ellos principalmente los derivados, como son opciones, futuros, swaps, entre otros, productos estructurados y posteriormente también instrumentos exóticos. En la cual pues el pago de estos instrumentos dependía de estados estocásticos del mercado. Entonces, uno de los pioneros precisamente fue el modelo de Black-Scholes-Merton, el modelo de Bachelier, que se ideó allá por los años de 1900, pero pues posteriormente hubo muchas generalizaciones y desarrollos posteriores, como por ejemplo es el modelo de Heston, que combina dos ecuaciones diferenciales estocásticas, el modelo de Savillard, el modelo de difusión con saltos de Merton, específicamente cuando pues, el subyacente o el activo analizado presenta saltos grandes. Esto es particularmente importante cuando hablamos de derivados de energía, derivados de gas natural, derivados de electricidad, donde de un día para otro pues, podemos tener saltos importantes en los precios. También tenemos el modelo de Margrave, que es para la valorización de opciones de intercambio, es decir, cuando el derivado depende de más de un subyacente. Y pues posteriormente tuvimos el desarrollo de modelos estocásticos de tasas. Esos modelos de tasas precisamente han tenido un rol protagónico este año, donde pues hemos visto fuerte volatilidad en el mercado de renta fija, ¿no? Si ven el MOVE Index, que es como el VIX de los bonos, ha estado fluctuando de manera importante, incluso superando el VIX, en línea pues con el contexto macroeconómico internacional, ¿no? Hemos tenido recientemente la bajada de tasas de la Fed, bajó en 25 básicos y espera que la bajen en dos recortes de 25 más de acá a diciembre. Entonces, digamos que estos modelos de tasas que se crearon acá, pues ha tenido un vínculo importante respecto al contexto macro en particular. Luego, pues, a nivel de Quant Finance, también pues ha estado orientado al área de riesgos, en particular para calibrar y modelar distintos tipos de riesgo. Tenemos el riesgo de mercado, el riesgo de crédito, liquidez, operación, riesgo de modelo también, y pues tenemos varias métricas, ¿no? Como el VAR, el Conditional VAR, el Credit Value Adjustment, los CVAs, el uso de cópulas. Esto ha sido importante, por ejemplo, para el pricing de los CDOs. Durante la crisis del 2008 nacieron estos instrumentos, estas permutas de incumplimiento que dependían básicamente de que la gente pagara su hipoteca. Entonces, estos modelos de cópulas nos permiten modelar el grado de relación entre flujos de caja que están fundamentados en el pago de hipotecas. Y bueno, también tuvimos desarrollos vinculados a modelos de volatilidad, en particular los modelos de volatilidad estocástica y las variantes de los GARCH. ¿En dónde más ha estado Quant Finance? Bueno, en la optimización de portafolios. Por ahí habrán escuchado el modelo de Markowitz, que fue como uno de los ancestros de los modelos de portafolios. Luego tenemos el modelo de Black-Litterman. Este Black es el mismo que aparece en el modelo de Black-Scholes, Fisher-Black. Y pues digamos que este modelo es particularmente importante porque pues la mayoría de fondos lo utiliza. De hecho, acá en el FLAR también tenemos un modelo de asignación de activos que es una variante de este modelo de Black-Litterman. Fisher-Black lo escribe con Bob Litterman. En ese momento Bob era jefe de estrategias cuantitativas de inversiones de Goldman Sachs. Entonces crean este modelo y pues desde entonces se volvió muy popular en la industria de gestión de activos. Luego tenemos los modelos de factores, race parity, modelos de optimización robusta de portafolios, teoría de grafos basado en redes y pues más recientemente con la introducción de inteligencia artificial pues se estaba aplicando reinforcement learning para la optimización de portafolios.
Quant Finance también ha estado en trading y pues esto más vinculado a high frequency trading, es decir, trading en alta frecuencia, en minutos, en segundos, vinculado pues al estudio de la microestructura del mercado, arbitraje estadístico. Por ejemplo, es para evaluar modelos de cointegración, para detectar señales, para saber si pues, ciertos activos podrían estar sobrevaluados o subvaluados. Modelos de optimización del libro de órdenes y backtesting de las estrategias. ¿Ok? ¿En qué áreas más ha estado Quant Finance? Bueno, en la calibración y modelos de estructuras implícitas. Por ejemplo, inferir las curvas de rendimiento, los spreads de crédito, el optional adjusted spread, la extracción de superficies de volatilidades a partir de precios observados de las opciones, pues que se puede calibrar a través de modelos estocásticos para que sean coherentes, digamos, con los precios observados en el mercado. Ok, entonces como vemos, Quantitative Finance está en varias áreas de la industria. En este workshop nosotros nos vamos a, digamos, enfocar principalmente en el primero, es decir, para el pricing de los derivados. La razón es porque, pues, precisamente, digamos que cobró bastante fuerza digamos, esta área de Quant Finance principalmente nació en el pricing de los derivados y luego se fue extendiendo hacia otras ramas. ¿Ok? ¿Y por qué es importante ahora? Precisamente porque debido a que pues, estamos viviendo en un entorno más globalizado, donde pues hay mayor interacción en los mercados, entonces se incrementa la complejidad de analizar los mercados, tenemos data masiva, y pues por la necesidad de que las decisiones sean basadas en evidencia, es decir, en datos empíricos. Ok, entonces el workshop de hoy nos vamos a basar precisamente en el pricing de los derivados. Ok, y pues podemos ver acá en este gráfico, que me parece un gráfico chévere porque pues resume un poco de qué dimensión estamos hablando, de qué mercado me estás hablando. Entonces, este es un gráfico de los mercados globales, no solamente Estados Unidos, sino, digamos, todo el mundo, al cierre del 2023, y vemos que pues, los mercados globales a nivel de cotización han excedido el cuadrillón de dólares en el 2023. Es como 10 a la 15 ceros. ¿Ok? Esto al cierre del 2023. Y pues con una tendencia creciente. Y vemos que a nivel de tamaño de mercado, el más importante es el mercado de tasas, ¿no? Con 687. Precisamente, pues el mercado de tasas ha sido un mercado importante. De hecho, las grandes crisis financieras empezaron en el mercado de renta fija. Pero pues a eso se le suma otros mercados interesantes, como por ejemplo es el de equity, ¿no? Con 175. También pues tenemos como el mercado de crédito, el mercado de FX, es decir, monedas, y este MM que significa Money Market. ¿Okay? Y pues también tenemos algunos otros activos que van en crecimiento, aunque pues son todavía bastante bajos, como son los commodities y algunos activos digitales y alternativos. ¿Okay? Entonces, el día de hoy nos vamos a basar o vamos a enfocarnos en el mercado de equity. ¿Okay? En particular sobre los derivados de equity. ¿Okay? Y dentro de equity pues están los ETFs, están las acciones, algunos fondos, etc. ¿Okay? Aquí vemos precisamente un poco el tamaño del mercado de derivados de equity y precisamente vemos que pues, con el pasar del tiempo, desde el 2018 hasta el 2023, ha estado creciendo de manera importante. De hecho, del 22 al 23 ha mostrado un crecimiento del 55%. Y dentro del mercado de equity, los azules, estos acá son como los más grandes, ¿no? Que precisamente está vinculado a las opciones índice y está vinculado a las stock options. Es decir, aquí están las opciones vinculadas a contratos cuyo derivado, cuyo subyacente es un índice de mercado, tipo el S&P 500, el DAX, etcétera, ¿no? Entonces son algunos ejemplos de los índices. Y también están las opciones vinculadas a acciones en específico, ¿no? Opciones sobre acciones de Apple, Tesla, etcétera, ¿ok?
Entonces vemos que pues en particular el mercado de equity ha estado teniendo un buen crecimiento y pues la idea del día de hoy es ver cuáles son los modelos fundamentales detrás de ellos, pero no solamente ver la fórmula, sino ver precisamente cómo se derivan, porque pues básicamente Quant Finance trata de buscar estructurar este tipo de modelos, ¿ok? Entonces, qué son estos instrumentos? Bueno, como su nombre lo indica, por si tal vez por ahí nunca han visto un curso de derivados, precisamente tiene ese nombre de derivados porque su valor se deriva a partir del performance de un activo que se llama activo subyacente. Y este activo subyacente pues puede ser un equity, puede ser una acción simple como acciones de Tesla, por ejemplo, puede ser un índice de mercado como por ejemplo el S&P 500 o puede ser un ETF, ¿ok? Entonces, aquí pues el pago del pago de estos instrumentos están directamente linkeados con el pago del subyacente. Entonces, si el subyacente se mueve, entonces el derivado también. Entonces ya vimos que estos derivados son importantes. Los más comunes o los derivados de equity más comunes incluye, por ejemplo, las opciones de equity, que te da pues básicamente el derecho, no la obligación de comprar, que se llaman opciones call, o vender un cierto activo subyacente a un precio strike específico. ¿Okay? Este precio strike es como el precio que yo fijo. ¿Okay? También tenemos los futuros de equity, que básicamente son contratos que en esta parte sí te dan netamente la obligación de comprar o vender un stock o un índice a un precio fijo. Y acusaron al sanador de invocar demonios en el nombre de Belzebú. Ahí tenemos un audio ahí. En el nombre de Dios. Sus sospechas provocaron una reprimenda del sanador, conocido como G. Ok, ahí vamos a continuar. ¿Ok? Uy, sí. A ver un segundito, chicos. Ya, ahora sí. Ok, entonces estábamos hablando un poco sobre pues que habían distintos tipos de derivados. Teníamos el equity option, teníamos los futuros de equity y también tenemos los swaps de equity, que básicamente son contratos over the counter, es decir, fuera del mercado, en la cual pues intercambia un índice o acciones para intercambiar cash flows, flujos, en tiempos específicos. ¿Ok? Entonces, los inversores pueden utilizar estos instrumentos básicamente para dos propósitos. Uno es para hacer coberturas, es decir, si un portafolio manager, por ejemplo, tiene cierta exposición, entonces podemos reducir el riesgo asociado tomando posiciones largas o posiciones cortas en los equities. Y también pues se puede utilizar estos instrumentos para especular, es decir, para, digamos, tener cierta visión sobre los subyacentes. Y en lugar de comprar los subyacentes, puedo comprar estos instrumentos derivados para obtener cierto beneficio de ellos. ¿Ok? Entonces, algunas terminologías importantes que vamos a utilizar el día de hoy va a ser, por ejemplo, cuando vean la letra T significa el valuation date, es decir, el día en el cual estoy valorizando el contrato. T, que es el maturity date, que es el vencimiento en el cual pues el contrato expira. Y si yo resto estos dos, básicamente me da el time to maturity. Es como si fuera el tiempo de vida del contrato. ¿Ok? Y esto puede estar en días, meses, años, etc. De hecho, los más comunes son los mensuales. ¿Ok? El precio del derivado en este caso lo vamos a poner como con la letra V. Entonces, esto significa el precio del derivado en T con vencimiento a T grande. ¿Ok? Y pues esta es fija. El payoff del derivado, es decir, el pago futuro, el cash flow futuro del derivado se va a representar como esta letra grande T grande, es decir, cuando este T vaya convergiendo al T grande.
¿Ok? Y pues ese sub T va a representar el precio del activo subyacente en T, el cual constituye la variable clave de estado, ya que pues esta variable, como no sabemos en el futuro cuánto va a valer, entonces acá va a seguir un proceso estocástico, y como él sigue un proceso estocástico, dado que el derivado deriva su valor del subyacente, los pagos del derivado también van a ser estocásticos. Precisamente por mucho tiempo los traders de opciones, antes de la introducción de estos modelos de valorización, la negociación era más bilateral, ¿ok? No había como un modelo teórico detrás en la cual puedes asignarle el precio el precio de las opciones, precisamente porque los pagos eran aleatorios. Entonces, ¿cómo puedes valorizar algo cuyo pago no conoces el día de hoy? ¿Ok? Entonces, digamos que eso fue el gran trabajo que hicieron, digamos, los primeros modelos para encontrar el precio de estos derivados. ¿Ok? Entonces, algunos tipos de derivados que hay, tenemos a los derivados lineales y a los derivados no lineales. Los derivados lineales tienen ese nombre porque precisamente el payoff de los derivados precisamente es una función lineal de los subyacentes. Es decir, acá tenemos un alfa más beta S sub t, donde alfa y beta pertenecen a los reales. ¿Ok? Entonces, esto implica que cambios en el subyacente van a implicar una relación constante y proporcional a los cambios en el payoff del subyacente. Entonces, ejemplos típicos de derivados lineales incluyen a los forwards y a los contratos futuros. Sin embargo, pues los más interesantes el día de hoy que vamos a ver van a ser precisamente los derivados no lineales. Es decir, hay una relación no lineal entre los pagos de los instrumentos y el precio del subyacente futuro. ¿Ok? Entonces, esta F básicamente es una función no lineal del precio del subyacente hacia el futuro. ¿Ok? Dentro de este grupo, por ejemplo, tenemos las opciones call, las opciones put y un amplio rango de opciones exóticas, ¿ok? Cuyo pago incorpora, por ejemplo, convexidad y depende de algunas características adicionales, como por ejemplo las opciones de tipo barrera, donde el precio del subyacente necesita sobrepasar cierto umbral conocido como barrera. También tenemos, por ejemplo, las opciones asiáticas, en la cual pues el precio del subyacente no solamente depende del vencimiento, sino depende de un promedio de todos ellos. A esto se le conoce como opciones path dependent. Y pues también tenemos las famosas opciones arcoíris, en la cual pues tienen el subyacente, el derivado puede depender de más de un activo subyacente y obviamente el pago de estos derivados presentan una función no lineal en n subyacentes. ¿Ok? Entonces, dentro de estos derivados, pues están, digamos, distintas variantes de las opciones. ¿Ok? Entonces, ¿por qué nosotros no podemos predecir o por qué nosotros no conocemos el día de hoy el precio terminal, es decir, el precio en T? Porque pues este precio es clave, ¿no? Porque dependiendo de él voy a tener el pago de mi derivado y por lo tanto, pues para valorizarlo hoy necesitaría conocer con certeza este precio. Si es que yo lo conociera, imagínense que yo supiera cuánto va a valer el S&P de acá a 6 meses, entonces yo sabría cuánto va a valer mi derivado de acá a 6 meses y podría valorizarlo, ¿no? El problema es que pues no lo conocemos y pues este gráfico lo ejemplifica muy bien. Que podemos pensar el mercado del subyacente, del spot, como un tira y afloja entre dos fuerzas, las fuerzas de mercado, ¿no? La fuerza de los compradores y la fuerza de los vendedores. Entonces, es como un tira y afloja entre ambos. Entonces, si la proporción de vendedores es superior a los de los compradores, entonces va a ir disminuyendo el precio. Y de forma inversa, si es que los compradores comienzan a tomar mayor posición. Entonces, no podemos conocer el precio futuro porque depende de muchas cosas, depende de muchos factores. Por ejemplo, de la posición de la Reserva Federal,
puede depender, por ejemplo, del crecimiento del sector donde cotiza ese activo, puede depender, por ejemplo, del volumen de negociación, de los spreads. Hay como N factores que pueden influir en los precios. De hecho, al inicio de la sesión, cuando veíamos en qué ramas está Quant Finance, veíamos que también pues, están los modelos de factores, Factor Investing, que lo que trata de hacer es descomponer o explicar el rendimiento de los activos en función a varios factores, ¿no? Momentum, tenemos el factor quality, size, pero pues en general la literatura ha mostrado de que existen multiplicidad de factores. Tanto así que precisamente se le ha denominado como zoológico de factores o zoo factors, que básicamente hay tantos factores que al final pues incluso muchos de ellos son duplicados de otros. Entonces, como existen tantos factores, factores incluso geopolíticos, ¿no? Precisamente este año ha sido un año bastante volátil en términos de todo lo que ha venido pasando en Estados Unidos, ¿no? La guerra arancelaria, este mayor riesgo de independencia de la Reserva Federal, han pasado tensiones geopolíticas en Medio Oriente, eso ha generado presiones al alza en el precio del petróleo. Entonces existen tantos factores que precisamente hace imposible, digamos, evocando a esta teoría de mercados eficientes de Fama, en que tú puedas saber con exactitud el precio futuro, ¿ok? El precio en ese sub T. Entonces, como no lo conocemos, entonces ese sub T se vuelve algo aleatorio, algo que no conocemos el día de hoy. ¿Ok? Entonces, si ese es aleatorio, si es estocástico, entonces el derivado también lo es. ¿Ok? Entonces, en particular, ¿qué son las opciones financieras? Básicamente son contratos entre dos partes para transar un activo subyacente a un determinado precio llamado precio strike en el vencimiento. ¿Ok? Tienen un vencimiento. Estas opciones tienen un tratado contractual. De hecho, en las escuelas de derecho, por ejemplo, cuando se lleva cursos de derecho corporativo, también se les enseña temas de opciones, porque pues esto es un contrato, básicamente es un contrato legal. De hecho, acá en el FLAR precisamente hay algunas posiciones en derivados y pues también tenemos un área de derecho corporativo que precisamente se ha encargado digamos, de ejecutar este tipo de contratos, ¿ok? Entonces tiene un carácter legal, ¿ok? Entonces, básicamente las opciones al tenedor o al holder le da el derecho, o no la obligación, a diferencia de los futuros, de comprar, ¿ok? En este caso la terminología se le llama call option, o vender put option, un activo subyacente, digamos, a futuro, a un vencimiento futuro, a un precio strike determinado. Entonces, el día de hoy en el contrato, cuando firman las dos partes, se establece, por ejemplo, que voy a comprar 20 unidades, 20 acciones de Tesla a un precio determinado. ¿Ok? Entonces, yo puedo tanto comprar como vender. ¿Ok? Entonces, dentro de la terminología de las opciones financieras, a los que compran, a los que tienen el derecho de comprar, se les llama call option, y a los que tienen el derecho de vender se les llama put options. ¿Ok? Entonces, las opciones estas opciones precisamente te da esa ventaja, ¿no? Al tenedor si decide ejecutar o no su derecho contractual en el vencimiento. ¿Ok? Entonces, un inversor puede tomar cualquier tipo de posición, posiciones largas en la opción o posiciones cortas. ¿Ok? Entonces, no se vayan a confundir si es que ven long o short con call o put, que yo puedo comprar un contrato que me permita comprar, o yo puedo comprar un contrato que me permita vender. Por eso es que no necesariamente estos dos son iguales a los de acá. ¿Ok? Entonces, yo puedo estar largo call o puedo estar corto call. ¿Ok? Entonces, yo puedo comprar un contrato que me da el derecho, pero no la obligación de comprar, o yo puedo venderte un contrato que te va a dar a ti el derecho de comprar o vender. ¿Ok? Entonces, no necesariamente el long o short están vinculados al tipo de opción, ¿no? Ya sea call o put. ¿Ok?
dentro de estas opciones hay, digamos, dos componentes importantes. Uno es el intrinsic value, que básicamente es el valor que yo obtendría de poder ejecutar la opción en ese momento, ¿ok? Dado que pues las opciones de tipo europeas, por ejemplo, solo se pueden ejecutar en el momento T, pues este intrinsic value es como un valor teórico de ese momento, ¿ok? También tenemos el time value, que refleja básicamente las expectativas del mercado de que la opción pueda ser ejecutada en el tiempo remanente de vida que le queda. ¿Qué es lo que pasa? Que digamos que yo compro una opción call sobre cuyo subyacente es el S&P 500, por ejemplo, pero el S&P ahorita está cotizando muy hacia abajo del strike que yo puse. Entonces, el intrinsic value aproximadamente puede ser muy poquito, por ejemplo, 0, pero pues la opción todavía tiene valor explicada por el time value, que refleja, digamos, estas expectativas que tiene el mercado de que en el tiempo remanente que le queda, por ejemplo, 6 meses, la opción finalmente pueda sobrepasar el strike y yo pueda ejecutar mi opción. ¿Ok? Entonces, básicamente, el precio de los derivados se componen de estas dos partes, el intrinsic value y el time value. ¿Ok? Y precisamente hablando de los tipos de derivados que hay en el mercado, tenemos las opciones europeas, que básicamente son opciones que solamente se pueden ejecutar en el precio del vencimiento. ¿Ok? Entonces, digamos que acá tú solamente tienes un día o una fecha en específico para poder determinar si ejecutas o no la opción. ¿Ok? Mientras que las opciones americanas te permiten ejecutar en cualquier instante del tiempo, antes incluso del vencimiento. Entonces, las americanas, de cierta forma, te dan como mayor poder de ejecución, ya que te da mayor ventaja, ¿no? Yo puedo ejecutar en cualquier momento. Pacto la opción americana, por ejemplo, y yo puedo ejecutarla inmediatamente, puedo ejecutarla al siguiente día, etcétera, ¿no? Entonces, las opciones americanas te dan, digamos, más ventaja al comprador de la opción. Luego tenemos las opciones de tipo Bermuda, ¿ok? Las Bermudas son una especie de intermedio entre europea y americana, ¿ok? ¿Y por qué es esto? Porque básicamente también puedes ejecutar en fechas específicas. Por ejemplo, al final de mes entre la vida de la opción. Entonces, acá hay como fechas específicas donde yo pueda ejecutar, ¿ok? Entonces, dadas estas características, se cumple esta relación donde el precio de la Bermuda precisamente es un intermedio o está acotada entre el valor de una opción europea y una americana, ¿ok? La americana es la más costosa de todas precisamente porque te da más ventaja que las demás. Ok, entonces en este workshop nos vamos a enfocar principalmente en las opciones europeas. Ok, entonces, ¿qué cosa es una opción europea? Básicamente es un contrato, como ya dijimos, que te da la opción, pero no la obligación, de comprar un activo subyacente. En este caso estamos hablando de la European Coil, ¿ok? A un precio strike específico en un vencimiento T, por ejemplo, 6 meses. ¿Ok? Entonces, un inversor que toma una posición larga, por ejemplo, largo call, paga una prima, ¿ok? El precio de la opción, y alguien que toma una posición corta recibe esa prima, ¿ok? Entonces, cuando digo yo me voy largo call, estoy pagando la prima porque precisamente estoy obteniendo los derechos para ejecutar esa opción, entonces yo tengo que pagar una prima al inicio del contrato, ¿ok? Esa prima también se determina en el contrato. ¿Ok? Y luego, si yo tomo una posición corta, es porque yo estoy vendiendo los derechos, por lo tanto debo recibir una compensación, en este caso la prima. ¿Ok? La prima o el precio de la opción. ¿Ok? Entonces, el pago típico de una opción call vanilla es como una función máximo. Una función máximo entre el subyacente futuro, que les había mencionado de que pues este subyacente no lo conocemos, y el precio strike. ¿Ok? Entonces, en este caso, cuando el precio del subyacente supera el strike en el futuro, entonces acá me conviene ejecutar la opción. ¿Ok? Entonces,
mientras que si el precio del subyacente es menor que el strike, entonces no debería ejecutar la opción, ¿ok? Mientras que si sale exactamente igual, pues no hay ganancia ni pérdida de poder ejecutarlo, ¿ok? Entonces, dependiendo de cómo termine ejecutando esto, pues yo puedo estar, la opción puede estar in the money, puede estar out of the money o puede estar at the money. ¿Ok? Entonces, in the money se refiere cuando el precio actual está superando el strike, ¿ok? Lo cual es bueno porque me da ciertos indicios de que si se mantiene esa tendencia del mercado, en el vencimiento al final pueda terminar ejecutándose. ¿Ok? Entonces, a este tipo podemos resumir este tipo de ratio como el llamado moneyness. De hecho, si tienen alguna terminal de Bloomberg, cuando buscan opciones, precisamente ahí les aparece una ventanita que se llama moneyness, que precisamente te indica cómo está yendo esa opción, ¿no? Si las chances están a favor de que termine ejecutándose, de que no se ejecute o que más bien pues esté at the money, que básicamente que el precio es igual al strike. Ok, entonces el profit and loss, digamos las ganancias y pérdidas dentro de mi balance del comprador de la opción básicamente es el precio, el pago final menos la prima que pagué al inicio del contrato. ¿Ok? Entonces, esta prima básicamente es un costo hundido, porque independientemente de si lo ejecute o no, esta prima ya lo pagué, ya salió de mi balance, digamos, ya salió el desembolso, el cash. Entonces, esta prima es un costo hundido. ¿Ok? Entonces, acá, pues, precisamente quería comentarles sobre el primer contrato call de la historia. ¿Ok? Esto se remonta, esta historia aparece en el libro de Politics 1 de Aristóteles, donde precisamente nos habla sobre el primer contrato call, como lo conocemos hoy, que se remonta a 600 años antes de Cristo. Es un relato sobre Tales de Mileto. ¿Ok? Entonces, Tales de Mileto, basados en sus conocimientos de astronomía, él predice de que el próximo verano iba a haber una gran cosecha de olivos. ¿Ok? Entonces, basado en esta idea, él lo que hace es contratar por adelantado ciertas prensas que sirven para extraer el aceite. Entonces, él les paga, acá, por ejemplo, al primero 30 unidades monetarias, 28 y 37. Entonces, este candado representa de que ya hizo el locker de esos precios, ¿no? O sea, ya los fijó. Entonces, esto nos daría una idea de strike, precio strike, que se fija en ese momento. Entonces, él les da por adelantado, les hace este pago por usar estas prensas al siguiente verano. Llega el verano y efectivamente, pues, usando estos conocimientos de astronomía, posicionamiento de las estrellas y las constelaciones, precisamente predijo un clima más favorable y precisamente que esto aumente la oferta de las cosechas. Y precisamente, dado que había abundante cosecha, pues todo el mundo estaba buscando las prensas. Entonces, precisamente Tales de Mileto aprovechó esta oportunidad y dado que pues ya había pagado por adelantado, aquí estaríamos ya en el vencimiento, entonces él utilizó estas prensas y se las realquiló a los que estaban buscando precisamente estas prensas y pues se quedó con la diferencia. ¿Ok? Entonces acá esto es como si fuera el precio strike y esto es como si fuera el precio del subyacente en el futuro. ¿Ok? Entonces, este relato precisamente nos evoca a cómo funciona o cómo funcionaba el primer contrato de la opción, ¿ok? Solo que pues en ese momento obviamente no tenía ese nombre, sino pues nos muestra cómo funciona, digamos, este contrato. Yo especifico un precio acá y luego en el vencimiento de la opción, por ejemplo, 3, 6 meses, entonces mi expectativa es que el precio suba. ¿Ok? En este caso subió de manera exorbitante debido pues a la buena cosecha que hubo en ese momento y pues se quedó con el diferencial de ambos. ¿Ok? Entonces podemos representar esto de forma gráfica como por ejemplo cómo serían los pagos para una opción call.
precisamente acá vemos que la relación entre el pago del derivado y el subyacente no es lineal, ¿no? Sino acá, por ejemplo, es una línea y luego recién tiene cierta pendiente. Por eso es que decimos que pues la relación es no lineal. ¿Okay? Entonces, en una opción largo call, este es como el diagrama de pagos. Entonces, en el largo call, pues yo tengo máximo, ¿no? Máximo entre el subyacente menos el strike, coma cero. ¿Ok? Mientras que en el P&L, que es el Profit and Loss, dado que yo pago una prima, entonces eso se desplaza hacia abajo. Precisamente acá se pone como negativo, porque pues esto yo lo pierdo. ¿Ok? Entonces, algo interesante de irnos en largo call es que las pérdidas están acotadas. Como máximo yo voy a perder la prima que pagué. Imagínate que si al final yo pacté a $100 un activo y al final pues el precio final termina en 95, no ejecuto la opción y pierdo la prima que pagué al inicio del contrato, pero eso es todo lo que pierdo, no voy a perder más que eso. Mientras que las ganancias teóricamente pueden ser infinitas, ¿no? Porque pues el precio del subyacente está acotado entre cero, que es cuando la firma o la empresa emisora de las acciones quiebra, y infinito. ¿Ok? Entonces acá en el diagrama de puntos, precisamente los profits pueden ser muchísimos, muy altos, mientras que las pérdidas están acotadas. ¿Ok? Para una opción short call, precisamente es el inverso de la largo call, ¿no? Porque pues si hay un comprador de la call, pues hay un vendedor de la call. Entonces acá es todo lo contrario. Acá yo como máximo recibo la prima, que es la que me pagan al inicio del contrato, el precio del derivado, pero mis pérdidas pueden ser infinitas. Entonces manejar una posición corta en opciones es más difícil, porque acá como máximo yo voy a ganar y más bien lo que estoy gestionando es no perder demasiado. ¿Ok? Entonces, ¿por qué alguien quería aceptar vender una opción si yo tengo pérdidas acotadas, pérdidas infinitas? O pérdidas que pueden ser muy altas, bueno, básicamente es por si yo tengo una fuerte convicción de que la opción no termine ejecutándose. ¿Ok? Acá pues las ganancias están acotadas y las pérdidas pueden ser muchas. ¿Ok? Para el caso de una put es exactamente similar, solo que acá pues exactamente similar en el sentido de que la prima de comprarme una put también se paga al inicio del contrato. ¿Ok? Mientras que el que está corto put recibe la prima. ¿Ok? Acá el pago de la put es el máximo entre el strike menos el subyacente, cero, ¿ok? Que es como distinto al de la call, porque acá primero va el subyacente. ¿Ok? Entonces en el caso de la put lo que me da es el derecho, pero no la obligación de vender. ¿Ok? Entonces de igual manera, acá en el diagrama de puntos, en el diagrama de pagos, precisamente vemos que la put en esta forma. ¿Ok? Entonces en la put, mis pérdidas también están acotadas. ¿Ok? Como máximo yo pierdo la prima si es que no ejecuto mi opción put. Pero a diferencia de la call, acá mis ganancias solo van hasta cero, que es el caso donde la empresa quiebra, ¿no? Las acciones de una empresa que quiebra se van hasta cero. Entonces acá mis ganancias, mis pérdidas están acotadas, mis ganancias pueden ser altas, pero no tanto como una call, porque en la call el precio del subyacente está acotado entre cero y más infinito. En cambio acá, como máximo puedo llegar a cero, acá no puedo llegar a menos infinito, porque pues los precios del subyacente no pueden ser negativos, entonces con máximo puedo llegar a cero. Entonces intuitivamente, esto nos dice que una opción call europea debería costar como mínimo o mayor o igual al precio de una put, precisamente viendo el diagrama de pagos. ¿Ok? Y si estoy corto put, bueno, básicamente es el inverso de esto, ¿no? Aquí, pues, como máximo voy a ganar la prima que me pagan y aquí estoy rezando para que no me ejecuten. Es decir, aquí mi visión es que ojalá el precio del subyacente no se vaya a cero, porque ahí me va a ejecutar el largo put, va a ejecutar su derecho de vender y yo voy a estar en la obligación de venderle. Y precisamente acá mis ganancias están acotadas, como máximo voy a ganar la prima que me pagan, y mis pérdidas están acotadas hacia cero, que es cuando el subyacente se va abajo, ¿no? Se va a cero.
¿Ok? Entonces, eso es como el diagrama de pagos intuitivo en la cual pues, son las opciones que nosotros queremos valorizar. ¿Ok? Entonces, la pregunta del día es, bueno, ¿y cómo encontramos el precio de la prima? ¿No? Me has hablado que acá en el diagrama de pagos, digamos, yo necesito conocer la prima de antemano. Precisamente esa fue una gran pregunta que originó precisamente la investigación en cuanto a lo que es Quant Finance. Entonces, todo se remonta a Louis Bachelier en 1900, que a él pues se le conoce como el padre de las matemáticas financieras modernas. Entonces, Louis Bachelier fue uno de los pioneros en poder introducir un modelo de valorización para encontrar precisamente el precio de la prima. ¿Ok? Sin embargo, pues dentro de sus supuestos asume que el movimiento del subyacente sigue un movimiento browniano aritmético, el cual permitía valores negativos. Entonces, eso por mucho tiempo fue visto como una debilidad, pero ya vimos que, por ejemplo, durante el 2020, en esta historia que les contaba sobre los precios del petróleo, en ciertos eventos muy extremos, sí puede ser útil contar con un modelo que permita valores negativos, sobre todo en eventos de crash. ¿Ok? Entonces, Louis Bachelier básicamente presenta este modelo en su tesis doctoral, que básicamente modelaba opciones sobre la Bolsa de París, que fue en su momento bastante pionero y adelantado a su época. De hecho, en su tesis doctoral, él tiene el comité que lo evaluaba. Dentro del comité estaba el célebre Henry Poincaré, y pues lo califican como honorable, lo califican como B en lugar de máxima distinción, que es A. Y esto básicamente fue porque en su tiempo no estaba muy formalizado la idea de que finanzas sea estudiado con rigor matemático. Al día de hoy, pues los departamentos de matemáticas del mundo siempre tienen como un departamento de Quant Finance o de Mathematical Economics, en la cual pues se da, digamos, se da atención precisamente a este tipo de cuestiones. Entonces, cuando Bachelier presenta su tesis, digamos que presentó ideas muy novedosas para su tiempo, pero sin embargo, pues no se le dio el mérito en ese momento. Entonces, no es hasta 1960 en la cual, pues, Paul Samuelson, en una visita a la Universidad de Sorbonne, donde, pues, Bachelier había presentado su tesis, pues, precisamente se encuentra con la tesis doctoral de Bachelier y, pues, precisamente se da cuenta del modelo que había planteado Bachelier, y, pues, Paul Samuelson presenta su propia versión. Sin embargo, pues, a diferencia de Bachelier, él asume que la dinámica del precio de los activos seguía un movimiento browniano geométrico. De hecho, en su paper original de Samuelson, él lo aplica para la valorización de warrants, ¿okay? Que también son instrumentos derivados. ¿Okay? Sin embargo, pues una limitación del modelo de Samuelson precisamente es que el modelo que él plantea tenía algunos parámetros desconocidos, como por ejemplo, de antemano debía saber la tasa esperada del retorno de los activos y también la tasa esperada del retorno del subyacente. ¿Okay? Entonces esto era un problema porque estos parámetros a priori no se conocían. ¿Ok? Entonces, en ese momento, pues, Samuelson estaba trabajando en el MIT y pues su asistente de cátedra o asistente de investigación precisamente era Merton. Durante ese periodo también coincidió con el periodo en el cual Myron Scholes asume el rol de profesor visitante en el MIT. Y pues digamos que confluyen estas ideas de cómo encontrar precisamente el precio del derivado. ¿Ok? Entonces, en ese momento, Fisher Black y Myron Scholes trabajan en un célebre paper que dio origen al modelo de Black-Scholes, y pues esto lo publican en 1973. Este artículo se publica en el Political Economy. Llama un poco la atención el journal, porque no es un journal de finanzas, sino es un journal de Political Economy, ¿okay? Donde precisamente presentan su modelo de valorización de opciones.
Y pues una anécdota es que su paper fue rechazado 2 veces por este journal y también lo presentan en un journal llamado Economics and Statistics. En ambos journals los rechazan y pues ya algunos otros como Robert Merton, Eugene Fama, Merton Miller habían leído el paper de Myron Scholes y Fisher Black, entonces le sugieren algunos cambios y finalmente vuelven a reenviar el trabajo a este journal y pues los terminan aceptando. Y por este paper precisamente más adelante ellos ganan el premio Nobel de Economía. ¿Okay? Por su lado, Robert Merton también había estado trabajando en su artículo, ¿okay? En 1973, que coincide con la fecha de publicación del modelo de Black-Scholes. Y precisamente Robert Merton llega a la misma ecuación de Black-Scholes, pero utilizando un fundamento distinto. Ellos de acá, Fisher Black y Myron Scholes, utilizan el enfoque de cobertura delta hedging, mientras que Robert Merton utiliza el enfoque de portafolio sintético, es decir, crea un portafolio que replica los pagos del derivado y así encuentra el precio de la opción. Mientras que Fisher Black utiliza una especie de cobertura para diseñar un portafolio libre de riesgo y a partir de ahí pues encuentra el precio del derivado. Entonces, como Robert Merton había trabajado, digamos, de forma independiente, y ofrece una forma distinta de poder llegar a la misma conclusión, pues también el Nobel le dan a Robert Merton. ¿Ok? Lo curioso es que en 1994 precisamente se crea Long Term Capital, era un hedge fund precisamente fundada por John Meriwether, que había sido vicepresidente y jefe de estrategia de bonos en Salomon Brothers. Y pues precisamente los analistas asociados, precisamente estaba Myron Scholes y Robert Merton, en la cual pues el fondo inició operaciones con aproximadamente un billón de capital. Entonces llega 1997 y se anuncia los célebres premios Nobel que se dan cada año en honor a Alfred Nobel, y precisamente ese año le dan el premio Nobel a Robert Merton y Myron Scholes. Lamentablemente Fisher Black había muerto 2 años antes por cáncer, y pues el Nobel no se da de forma póstuma, ¿no? Pero sin embargo pues se reconoció también su trabajo. Entonces el Nobel de ese año fue creó algo digamos, de revuelo, dado que durante ese año estaba la crisis asiática. Entonces todo el mundo se preguntaba por qué están premiando, por qué le están dando el Nobel a alguien por trabajos en derivados en plena crisis asiática. ¿Ok? Entonces, precisamente, pues, durante ese año uno de los voceados para ganar el Nobel también estaba Robert Engels, que al final sí lo ganó por sus trabajos en volatilidad. ¿Ok? Entonces, en 1997 ganan el Nobel y pues en el 94 pues habían fundado Long Term Capital, y pues en ese momento Long Term Capital se convirtió en uno de los fondos más rentables y pues que atraía mayor cantidad de inversores. De hecho, acá les puse los retornos anualizados que siguieron. En el 94 ganaron 20%, en el 95 43%, en el 97 41% y en el 97 17% sobre el mercado. Entonces era un fondo bastante grande, bastante rentable, y pues digamos el cherry que les hizo ganar el premio Nobel pues también generaba bastante confianza en poder invertir en este fondo. Lo curioso fue que precisamente Long Term Capital se consolida como uno de los líderes en Wall Street allá por 1997 y comenzaron a extender sus operaciones, llegando incluso a los mercados emergentes. Tuvieron bastante exposición a la deuda de Rusia y altos productos de riesgo, como por ejemplo derivados del S&P 500. Entonces, en ese momento, pues ellos utilizaban estos modelos cuantitativos en la firma de Long Term Capital. Y pues Long Term Capital
tenía un apalancamiento bastante extremo, tenía 25 veces más que su capital, y con posiciones en derivados que básicamente tenían un valuation de 1 trillón en valor nominal. ¿Ok? Entonces, llega la crisis asiática en 1997, que es el año donde ellos ganan el Nobel, y posteriormente también llega la crisis de deuda rusa en 1998. Entonces esto representó una pérdida para el fondo de 4.6 billones, ¿ok? En solamente 4 meses, lo cual pues terminó con la quiebra o la quiebra de Long Term Capital. Entonces, como este fondo tenía, digamos, categoría de sistémico, entonces para prevenir que esto se transmita a lo largo del sistema, a lo largo del mercado de capitales y sistema financiero, la Reserva Federal pues ordenó un rescate en septiembre de 1998, en la cual Long Term Capital fue comprado por un consorcio de 14 bancos. Y se ordenó la resolución, pues la desaparición de Long Term Capital, pues para el uso de fondos públicos. Acá precisamente les muestro cómo fue el desempeño de Long Term Capital versus otros activos, como por ejemplo el Dow Jones, y pues invertir en bonos soberanos de Estados Unidos. Entonces vemos que en los primeros años de operación, Long Term Capital comenzó a tener muy buenos retornos, muy por encima de los activos tradicionales, hasta que llega precisamente la crisis asiática y la crisis rusa, y como estaban súper apalancados, finalmente eso termina destruyendo la firma. ¿Ok? Entonces, lo curioso precisamente de eso fue que se le da el Nobel en 1997. Precisamente la idea de introducir este modelo fue tomar mayor exposición o calibrar de mejor manera los riesgos, pero finalmente los arquitectos de estos modelos finalmente terminaron, al tomar demasiada exposición riesgosa, se terminó quebrando la firma. ¿Ok? Entonces, precisamente esa fue como la historia detrás de cómo se utilizaron estos modelos cuantitativos en el área de las inversiones. ¿Ok? Entonces, eso nos recuerda de que pues, conocer los modelos desde adentro nos permite saber las fortalezas, pero también las debilidades que tienen los modelos. ¿Ok? Entonces, aquí precisamente lo que vamos a ver es el modelo original, del paper original de Black-Scholes y Merton de 1973 y Merton de 1973 también. ¿Ok? Entonces, acá se asume de que en este mercado existen dos tipos de activos. Uno son los bonos libres de riesgo, ¿ok? Y otros son los stocks, ¿no? Las acciones, ¿ok? Entonces, los agentes pueden tomar acceso ilimitado al mercado de deuda, en la cual pueden prestar y pedirse prestado a la tasa libre de riesgo, que se llama R, y la fuente de riesgo en esta economía va a ser precisamente que las acciones siguen un Geometric Brownian Motion. ¿Ok? Entonces, esa es la fuente de riesgo aquí. Sigma va a representar la volatilidad y los retornos esperados de los activos va a ser mu. ¿Ok? Entonces es un mercado con perfecta liquidez y divisible infinitamente. ¿Ok? Las posiciones en corto las ventas en corto están permitidas, no hay costos de transacción para poder comprar o vender los activos y el trading puede tomar lugar en tiempo continuo. ¿Ok? Precisamente como hay varios supuestos restrictivos, después de que se publica este modelo, los modelos posteriores precisamente tratan de levantar ciertos supuestos de este modelo. ¿Ok? Entonces, empezamos con el mercado de renta variable. En este caso tenemos acciones. Esta es la famosa dinámica que pues se remonta a los trabajos de Samuelson, en la cual pues sigue básicamente una ecuación diferencial estocástica, donde este diferencial de B representa el browniano. Este de acá representa una ecuación diferencial nada más. Acá no aparece un browniano, ¿ok? Que es la dinámica de los bonos. ¿Ok? Existen modelos posteriores donde también le ponen un browniano a los bonos,
En particular porque pues, hay momentos donde la volatilidad de las tasas es importante, como ha pasado este año y el año pasado, ¿no? Básicamente había una fuerte expectativa respecto a las decisiones de tasas que iba a tener la Reserva Federal y pues eso generó bastante movimiento a nivel de tasas, sobre todo cuando pues llega el gobierno y plantea pues ampliar los déficits fiscales, entonces eso genera una devaluación en los bonos y finalmente pues las calificadoras de riesgo le bajan la calificación crediticia a los bonos soberanos de Estados Unidos y pues eso generó una devaluación en los bonos. Entonces, digamos que para el momento en donde Black-Scholes formulan este modelo, pues esos eventos extremos no estaban presentes. Entonces hay extensiones donde acá también aparece un movimiento browniano de tasas y el movimiento browniano de tasas con el de acciones están correlacionados. ¿Ok? Entonces, digamos que este es como el modelo base, sin embargo, pues hay como posteriores desarrollos a partir de ellos. ¿Ok? Entonces acá tenemos el mercado de renta variable, tenemos el mercado de renta fija, que es básicamente una ecuación diferencial de un bono, donde acá no tiene riesgo, no hay un browniano acá. Y R determina la tasa libre de riesgo, ¿okay? Que debería coincidir aproximadamente con las tasas de corto plazo de la política monetaria. ¿Okay? Luego tenemos las opciones, en este caso, como siempre, V representa el precio de nuestro derivado, en este caso estamos hablando de una opción europea, en la cual pues el pago es básicamente una función no lineal al vencimiento. ¿Okay? Existen dos principales approaches para llegar a la ecuación diferencial parcial que satisface el precio de la opción. Uno es el Dynamic Delta Hedging Strategy, que es digamos, la idea original que sigue Black-Scholes, y está la réplica sintética, que en este caso es la estrategia que sigue Merton. En ambos casos se llega a la misma conclusión. ¿Ok? Por eso es que Merton, digamos, también recibe el premio Nobel porque llega a una derivación de forma independiente y también concluye lo mismo. ¿Ok? Entonces, ¿a qué se refiere el Delta Hedging? Básicamente se trata de una estrategia en la cual tú compras una opción y luego haces una cobertura, comprando o vendiendo el activo subyacente de tal forma de eliminar el riesgo, es decir, eliminar el componente browniano. Este tipo de cobertura es llamada Delta Hedging. Ok, entonces acá armamos un portafolio en la cual, por ejemplo, compramos un activo, una opción y luego tomamos una posición corta en delta unidades del subyacente. Ok, estamos tomando una posición larga en opciones y una posición corta en acciones. Ok, entonces acá tienen un poco sobre el detalle algebraico, digamos, de cómo derivar el precio de la opción. Básicamente se utiliza cálculo estocástico, ¿okay? Que básicamente fue introducido por Ito, Kiyosaki Ito, en la cual pues se permite utilizar cómo integrar funciones en la cual pues digamos dependen de algo aleatorio, en este caso de algo browniano. Ok, entonces acá porfa, cuando les pase las diapos ahí pueden ver un poco el detalle algebraico, digamos es un poco digamos toda la matemática. Para poder encontrar este delta, que básicamente es una griega al final del día, es un factor de riesgo, en este caso es la derivada del precio de la opción respecto al subyacente. Si yo elijo como 11, entonces me permite construir un portafolio libre de riesgo. Entonces, como ya es libre de riesgo, entonces el retorno de ese portafolio debería igualar al retorno que me paga los bonos o un depósito bancario, porque si no, habría arbitraje. Esas es como las ideas centrales. Por favor, acá pueden revisar un poco el álgebra. Yo voy a ir directamente al resultado acá. Entonces, esta es la famosa Partial Differential Equation, que básicamente es una ecuación en derivadas parciales parabólica de segundo grado, ¿ok? Entonces, esta acá es la famosa ecuación PDE de Black-Scholes utilizando este enfoque de Delta Hedging. Por otro lado, la estrategia de réplica sintética dice que, bueno, yo voy a asumir que no conozco el precio de la opción, por lo tanto voy a utilizar otros activos para replicarlo.
¿ok? Se llama sintético precisamente porque yo construyo un portafolio que replique al derivado, que es diferente acá, ¿no? Al delta hedging. Acá yo asumo que ya existe el precio del derivado y yo puedo tomar una posición corta en el subyacente. Mientras que el enfoque de Merton, de estrategia de réplica sintética, precisamente voy a utilizar acciones y bonos, un portafolio, para replicar el precio del derivado. En este caso voy a comprar beta unidades del stock y alfa unidades de bonos para construir este portafolio 19 que me replique el derivado. ¿Ok? Entonces son enfoques distintos, pero al final vamos a llegar a las mismas conclusiones. ¿Ok? Entonces Merton lo que hace precisamente es preguntarse, bueno, ¿y cuántas acciones debería comprar? ¿Cuántos bonos debería comprar? De tal forma de que el valor de ese portafolio coincida o imite el valor de los derivados. Entonces acá precisamente, en ausencia de no arbitraje, precisamente la ecuación 25 nos dice que el precio del portafolio debería ser idéntico al precio del derivado. Entonces, eligiendo de alfa y teta. Entonces, alfa básicamente, o mejor dicho, teta va a ser igual a delta, ¿ok? Acá para eliminar el riesgo, ¿ok? Al comparar 23 y 24, porfa, pueden revisar el álgebra. Y así determinan el número óptimo de acciones y el número óptimo de bonos, de tal forma de que si yo sigo esta estrategia, este portafolio va a replicar al precio del derivado. ¿Ok? Entonces acá, de nuevo, llegamos a la misma ecuación diferencial a la que llegan Black-Scholes en su paper original. Entonces, ¿qué cosa es esta Partial Differential Equation? Bueno, es básicamente una ecuación diferencial de segundo grado, lineal y parabólica. ¿Ok? Esta es la famosa PDE, en la cual pues sigue esta ecuación sujeta a una condición de frontera que básicamente es la condición de pagos al final del contrato. Lo interesante acá es que mu no aparece en esta ecuación. ¿Y mu qué cosa era? Básicamente mu representaba las expectativas de retorno del subyacente, en la cual pues básicamente es un parámetro de riesgo, dado que pues, o de preferencias al riesgo, dado que distintos traders podrían estar en desacuerdo respecto a la evolución de este activo, ¿no? Uno podría decir, yo creo que el S&P va a subir 2%, otro puede decir, no, yo creo que más bien va a bajar 2%. Entonces, mu es un parámetro que representa un parámetro de preferencias por riesgo o la tasa de crecimiento del activo subyacente. Entonces, dado que mu no es calibrable directamente porque pueden tener muchos valores, entonces el hecho de que mu no aparezca en esta ecuación significa de que a pesar de que nosotros tengamos una visión distinta del crecimiento del subyacente a futuro, nosotros estamos de acuerdo en el precio del derivado sobre ese subyacente. ¿Ok? Entonces eso fue como bastante revolucionario en su época porque no necesitabas conocer la tasa de crecimiento de del subyacente, sino simplemente tenías que resolver esta ecuación diferencial. 80 soles para poder la fila de decisión. Todos vamos a ser beneficiados, así que adelanto todos los beneficios más pequeños. Pasa ahí, tengo el audio prendido. Ok, entonces esta PDE ha sido puestas en algunos estudios. Por ejemplo, Ian Stewarts en el 2013 establece las 17 ecuaciones que cambiaron el mundo, ¿ok? Ecuaciones vinculadas a, por ejemplo, el teorema de Pitágoras, los logaritmos, la ley de la gravedad, la ecuación de Euler, y precisamente la ecuación de Black-Scholes aparece en la posición número 17, comparado pues con otras ecuaciones importantes, ¿no? Como por ejemplo la ecuación de Navier-Stokes que se utiliza para mecánica de fluidos. Ok, entonces sin duda pues esta ecuación fue bastante importante en su época, porque precisamente les permitía a los grandes fondos establecer un precio teórico, un precio de referencia. De hecho, la calculadora Texas Instrument, esa calculadora que se utiliza para los exámenes del CFE y FRM, etc., en su momento pues, vendía también pues, una calculadora que tenía incorporada el modelo de Black-Scholes, una calculadora de mano, que precisamente entregaba directamente los precios de estos derivados.
Y precisamente habían incluso servicios o plantillas, hojas de Excel, donde precisamente te dan ya el cálculo de los precios. ¿Ok? Sin embargo, pues no todo es bueno, en el sentido de que otras la glorifican a esta ecuación, pero pues hay algunos artículos que más bien la califican como la fórmula que causó el desastre. Este de acá es un artículo que lo saqué del diario de The Guardian y precisamente está acá, ¿no? En primera plana, precisamente la ecuación que acabamos de derivar, está acá. Y precisamente este artículo nos habla sobre pues cómo es que la exuberancia vinculada pues a esta fórmula generó que cada vez se creen nuevos instrumentos cada vez más complejos y pues que en ese momento no muchos lo entendían y pues que finalmente desembocó en una crisis hipotecaria. ¿Ok? Entonces digamos que a veces se le conoce como la célebre fórmula o también como una fórmula infame, ¿no? ¿Ok? Entonces, esta ecuación diferencial parcial también aparece en otras ramas, como por ejemplo en ramas de la física, como la ecuación de calor. ¿Ok? También aparece en otras ramas como la química o la ecología. Digamos que esta PDE de la Black-Scholes al final del día es como un caso particular de otras ecuaciones que tienen la misma forma, pero que se utilizan en otras ramas, ¿no? Como por ejemplo la ecuación de calor, la ecuación de la conservación de la masa, la ecuación de Rödinger que se utiliza en física cuántica, tienen la ecuación de Fokker-Planck, etcétera. Tienen como varias ecuaciones que al final del día son formas más generales que la Black-Scholes. De hecho, hay varios papers en física donde parten a partir de cierta ecuación y mediante algunos cambios de variables llegan a la misma ecuación de Black-Scholes. ¿Ok? Entonces, al final nosotros seguimos sin responder la pregunta, ¿no? ¿Cuál es el precio de la prima? Eso es lo que queríamos responder. Bueno, el precio de la prima es básicamente aquel precio que satisface esta ecuación sujeta a esta condición de frontera. ¿Ok? Entonces existen varios métodos para resolver eso. Están los métodos analíticos que utilizan distintos modelos, distintos métodos. Están la valorización riesgo neutral, están los árboles binomiales, los trinomiales. De hecho, Bloomberg utiliza este de acá, ¿ok? Si por ahí tienen una pantalla de Bloomberg, ahí cuando ponen su valorizador de contratos, Bloomberg utiliza parte de estos modelos, también pues los de acá, los métodos analíticos. También hay otros métodos numéricos, como por ejemplo la simulación de Monte Carlo y otros, o también cuasi Monte Carlo. Y más recientemente, con el auge de la inteligencia artificial, pues también hay modelos basados en Deep Learning, donde se utilizan redes neuronales para aproximar esta Partial Differential Equation y hacer el pricing y la calibración de los modelos. ¿Ok? Entonces acá nosotros vamos a utilizar el enfoque riesgo neutral, que es como el enfoque más sencillo de todos, porque básicamente nos dice que si tú quieres encontrar el precio del derivado, simplemente tienes que descontar, tienes que traer a valor presente los flujos del derivado, ¿ok? Dado que pues nuestra tasa de interés es constante, entonces simplemente sería la aplicación directa de ese teorema. De hecho, se le conoce como el teorema fundamental de asset pricing. Yo tengo flujos de caja que son estocásticos, le aplico una medida de expectativa, riesgo neutral y traigo a valor presente. Tan simple como eso. Entonces acá, dentro de los mercados, hay como dos mundos. Uno es el mundo físico, el mundo observable, y otro es el mundo riesgo neutral. ¿Okay? A esto se le conoce como el mundo P y a esto se le conoce como el mundo Q. En este mundo de acá, en este escenario, aquí es donde ocurre la valorización de los activos. Entonces yo necesito inducir una especie de cambio de medida para encontrar el precio riesgo neutral. Y precisamente el teorema fundamental que establece la conexión entre estos dos mundos es precisamente el teorema de Girsanov. ¿Ok? Entonces el teorema de Girsanov nos permite hacer un cambio de medida para llevar todos los activos al mundo Q donde ocurre la valorización. Entonces acá les muestro un gráfico de cómo funciona, digamos, intuitivamente esto.
Entonces, en el mundo P, en el mundo real P, todos los activos crecen a la tasa mu, que es la tasa con drift, ¿no? La tasa de crecimiento. Mientras que en el mundo riesgo neutral, básicamente todos los activos sí crecen a la tasa libre de riesgo. Por eso es que puedo utilizar los bonos para descontar estos flujos. ¿Ok? Entonces la conexión entre ambos mundos es precisamente el teorema de Girsanov. La gran mayoría de modelos de valorización precisamente ocurren en el mundo Q. Entonces yo parto de una ecuación diferencial del mundo físico y precisamente induzco, digamos, el ambiente riesgo neutral a través del teorema de Girsanov. Esto aplica para instrumentos más complejos como son los swaps, los CDOs, etc. ¿Ok? Entonces, en el mundo P no puede ocurrir la valorización porque precisamente acá aparece un parámetro que no conocemos, ¿no? Que acá pues lo he puesto para mu igual a 15%. Entonces aquí es como si los activos, cada uno tendrían su propia tendencia. Mientras que en el mundo riesgo neutral, todos los activos crecen a la misma tasa, en este caso a la tasa libre de riesgo del 5%. Y precisamente por eso es que nosotros podemos descontar con esa tasa. ¿Ok? Entonces acá pueden ver un poco sobre la función de densidad riesgo neutral de los activos. Acá voy a mostrarles el gráfico que se entiende un poco mejor. Entonces acá precisamente vemos la trayectoria que pueden tener los distintos precios bajo la medida riesgo neutral, el mundo Q, y precisamente acá ven las funciones de densidad, que en este caso es una log normal. ¿Se acuerdan que en el modelo de Bachelier seguía una normal y permitía precios negativos? Bueno, en el modelo de Black-Scholes se permite que los precios sigan funciones log normales para que no tome valores negativos. Ok, entonces con estas herramientas podemos hacer la valorización de la opción call europea. Habíamos dicho de que esta es la función de pagos, ok, que era el máximo entre el subyacente menos el strike. Y podemos utilizar la valorización riesgo neutral, que no es otra cosa que sacarle una esperanza matemática al pago. ¿Ok? Entonces, ¿se acuerdan de sus cursos de estadística que cuando yo le tomo valor esperado a una variable aleatoria en tiempo continuo, básicamente lo que se genera son integrales? Entonces, al final del día, valorizar opciones es resolver integrales, en particular, resolver una esperanza matemática. ¿Ok? En este caso, esta es la variable aleatoria y le tomo valor esperado. Como estamos trabajando en tiempo continuo, puedo utilizar integrales. ¿Ok? Por favor, acá pueden revisar un poco el álgebra de los modelos. No voy a, digamos, dado que pues este taller es algo corto, digamos que acá voy a saltar directamente al resultado fundamental, que es este de acá, pero acá, please, pueden ver todo el detalle, está como súper detallado de la derivación. Y finalmente llegamos a la ecuación de Black-Scholes-Merton, que pues por ahí lo habrán visto en los libros de derivados, está en los libros del FRM, donde precisamente acá el precio del derivado no es otra cosa que una especie de portafolio de acciones y bonos. Entonces podemos interpretar el precio de la call básicamente como el valor de un portafolio que toma una posición larga en phi, esto de acá, en phi de 1 unidades de acciones, una posición corta en phi de 2 unidades de bonos, cuyo valor nominal del bono es K. El precio strike también se puede ver como el valor nominal del bono. Okay, entonces acá básicamente el precio del derivado no es otra cosa que un portafolio de bonos y acciones con estas proporciones de unidades. Okay, y este D1 pues tiene esta forma de calcularse. Okay, entonces esa es como la forma original. Acá precisamente les pegué un poco el premio Nobel que les dan en 1997, el Banco de Suecia, por crear un nuevo método para determinar el valor de los derivados. Esto lo pueden encontrar en la página web de los premios Nobel. Acá precisamente vemos a Myron Scholes y a Merton recibiendo pues el galardón del premio Nobel en 1997, precisamente por llegar a esta fórmula de valorización. Ahora, una de las razones por las cuales se les da precisamente también es porque permite hacer más eficiente la administración de riesgos. Curiosamente,
Años después ya sabemos la historia de que Long-Term Capital, que precisamente son, digamos, es una firma que ellos fundan como asociados, precisamente, digamos, una de las razones por las que quieran es porque no administraron bien los riesgos, en particular el sobreapalancamiento que tuvieron. ¿Ok? Pero pues sin duda eso abre un campo de investigación bastante fructífero en el campo de la valorización de los derivados. ¿Ok? Acá también pueden hacer para, digamos, hay algunos resultados para la paridad call. ¿Ok? Y lo mismo pueden encontrar la valorización de una opción put. Se parece mucho. ¿Ok? Acá les quiero presentar el modelo de Black-Scholes, pero ya generalizado para, no solamente para tomar en cuenta si el subyacente es una acción, sino también para otro tipo de activos. ¿Ok? Entonces, acá el parámetro clave va a ser esta tasa B que se llama Cost of Carry. Y dependiendo de los valores que tome este B, podemos colapsar a distintos modelos. Por ejemplo, si B es igual a R, estamos en stock options, es decir, en el modelo original de Black-Scholes. Si B es igual a R menos Q, donde Q es el pago de los dividendos, básicamente estamos en el modelo de Merton. Si B es igual a 0, estamos valorizando una opción cuyo subyacente es un futuro, es decir, ese ya no es una acción, sino ahora es un futuro, es decir, otro derivado. Es como si estaría priceando una opción sobre otro derivado. En este caso, a este modelo se le conoce como modelo Black 76, precisamente porque se muestra en el paper de Black de 1976. ¿Qué pasa si esa es una moneda? Por ejemplo, el USD Pen. En este caso estoy haciendo una opción sobre monedas y si B es igual al diferencial de tasas, precisamente colapsamos al modelo de Garman-Collagen de 1983. En caso de que el subyacente sea un commodity como el petróleo, por ejemplo, o el cobre, pues obviamente necesitamos considerar los costos de almacenaje de ese commodity. En este caso, si B es igual a R más U, donde U representa la tasa de costos de almacenaje, precisamente colapsamos al modelo de Brennan-Schwarz de 1985. Ok, entonces en esta, digamos, de toda la presentación, esta es una de las más importantes porque acá ya se resume, digamos, ya la forma extendida del modelo de Black-Scholes original que estaba diseñado exclusivamente para acciones que no pagan dividendos. ¿Ok? Y esta variable D, que ven acá de azul, es una variable dicotómica, donde si toma el valor de 1, estamos valorizando una opción call, y si toma el valor de -1, es una opción put. ¿Ok? Entonces, poner esta variable dicotómica nos ayuda en la programación, porque pues a veces he visto que cuando hay códigos que están orientados a derivados, lo que hacen es primero valorizar el precio de la call y luego otra vez para el precio de la put. Eso hace un poco ineficiente el código, porque pues lo ideal sería que solamente programen uno solo y pues dependiendo si D es 1 más 1, pues ya se reemplaza directamente en la fórmula. ¿Ok? Entonces acá tienen como un resumen de los principales modelos de opciones dependiendo del tipo de subyacente. Tienen uno para acciones, otro para el pago de dividendos, otro para futuros, otro para monedas, incluso commodities. ¿Ok? Acá quería mencionarles esto de acá que les había comentado al inicio de la sesión, que ocurrió algo interesante durante abril del 2020, que es donde el precio del petróleo comienza a caer de manera fuerte y que incluso llega a tomar valores negativos. Entonces, el CME Group precisamente lo que hace es resucitar el modelo de Bachelier, en el sentido de que, dado que los precios de los futuros del petróleo comenzaban a tomar valores negativos, entonces dice que a partir de tal precio iban a dejar de utilizar el modelo tradicional a estilo Black-Scholes y más bien comenzarían a utilizar el modelo de Bachelier. ¿Ok? Y pues acá precisamente tienen el modelo de Bachelier en la cual asumen que el movimiento browniano es aritmético y pues que puede tomar valores negativos. ¿Ok? Bueno chicos, esa ha sido la sesión del día de hoy. No sé si por ahí tengan alguna pregunta. ¿Ok? Si no, para ir terminando. Estos slides ahí
se los haré llegar con la coordinadora. ¿Ok? Entonces, ¿tienen alguna pregunta, chicos? ¿Todo bien entonces hasta ahí? ¿Ok? Sí. Creo que ha quedado todo súper claro, Cristian. Porque no tiene consulta. Igual, me parece que ahí justo Bernie quiere hacer una consulta. Sí, Bernie. Escuchamos. Sí, mencionaste sobre cópulas. ¿Se va a enseñar, digamos, sobre cópulas? El día de hoy tenemos una sesión de cópulas a las 3 de la tarde, que es parte del programa de finanzas, me acuerdo. Sí. Sí, vamos a ver el día de hoy cópulas a las 3 de la tarde. No en este taller, sino como parte de un programa que hay que también tiene el AMA. Ese es en el de econometría, creo, ¿no? Financiera. Sí, me parece que es el de econometría, sí. Sí, pero que no es parte de este taller. Sí, el día de hoy tenemos una sesión de eso.